En el 9 de abril de 1948, cerca del centro de Bogotá, asesinaban al candidato presidencial Jorge Eliezer Gaitán. Este acto daba inicio a una época llamada la violencia, y hoy vamos a tomar el testimonio de un pequeño niño que en esa época vivió lo que hoy se conoce como el Bogotazo. Él es don Celso Enríquez Gómez Moreno, que apenas con 13 años vio como un hombre saliendo de una joyería en San Victorino, en el centro de Bogotá, le arrancaron de un machetazo el brazo que llevaba relojes con los que había salido de este almacén. A la turba, unas cuadras más adelante, agarraron a puñetazos y a patadas a un oficial de policía, al vendedor de leche que quedó tendido en medio de la calle, víctima de las balas que nunca supo de dónde venían esa tarde que mataron a Jorge Eliezer Gaitán. En palabras de don Celso, el 9 de abril de 1948 yo acababa de cumplir 13, 2 días antes. Trabajaba en el cuarto oscuro del almacén EPO de Kodak, frente al edificio Murillo Toro, carrera octava A, entre calles 12 y 13, y salí a almorzar a eso de las 12:15. En ese entonces el muchachito vivía con su hermano, el músico José Ignacio, de 28 años, en una pensión cercana. Él me había dicho que me fuera a su lado para educarme, pero ¿qué va si lo que hizo fue ponerme a trabajar, pues? Además del EMPO, por las noches le debía ayudar trasteando los instrumentos. Antes de buscar el almuerzo, don Celso se dirigió a la pensión, en la carrera 16, entre calles 12 y 13, y pasó enfrente al edificio Agustín Nieto, donde estaba el despacho de Gaitán, carrera séptima A, con calle 13. Me iba siempre por ahí, porque en toda la esquina había una cigarrería que era de la esposa de Tomasito Aves, jugador de Millonarios. Ahí la pasaba el argentino Pedrito Cavillo y los demás futbolistas de Millonarios, su equipo del alma, y del Santa Fe. A la 1:15, según cuenta don Celso, los locutores desde la cabina que estaban justo sobre la tramoya del escenario empezaron a anunciar a gritos que habían matado a Gaitán. Los locutores lloraban, la gente salió despavorida. Todo se volvió un caos en segundos. Aunque solo era un muchachito, él sabía como todos quién era Gaitán. Incluso 2 años antes, durante la campaña presidencial en la que fue elegido el conservador Mariano Ospina Pérez frente a la división del liberalismo por las candidaturas de Gaitán y Gabriel Turbay. Celso había cruzado la manifestación que, con cabalgata incluida, había recorrido con el caudillo desde los barrios del sur hasta la plaza de Bolívar. Eran tiempos de pasión partidista que impulsaban a muchos a la violencia, cuando en cada establecimiento comercial debía colgarse una foto del presidente de turno y de la hegemonía conservadora. Testigo de su tiempo en esas caminatas por la creciente urbe, Celso conoció a personajes como Pomponio, la loca Margarita y el bobo del Tarevia, todos que forman parte de la memoria popular de la capital, cuando los principales hechos y el protagonista de la vida social se concentraban en los cafés del centro, donde se reunían las clases políticas y la intelectualidad del momento. Tras la noticia del atentado de Gaitán, que ocurrió a la 1:05 de la tarde en la puerta del edificio y mientras supuestamente salía a almorzar, antes de, según cuentan algunas versiones, reunirse con el joven cubano Fidel Castro, que por esos días estaba en Bogotá organizando un congreso de estudiantes que se oponía a la 9ª Conferencia Panamericana que dirigía el origen a la Organización de Estados Americanos, OEA. Sentí miedo, pánico, y me dolió mucho porque lo admiraba. Salí y me llamó la atención que cuando fui a la Jiménez, como a los 20 minutos vi un poco de gente que venía y algunos iban con escopetas.
Cogí por el lado izquierdo, que era de casonas viejas con relojerías pequeñas alrededor, y llegué hasta San Victorino, que era una plazoleta muy fea. El relato se desarrolla casi sin pausa y como una película que proyecta, que se refleja en la intensidad de los gestos y movimientos de las manos. En la parte de arriba había una carrera, como almacenes donde vendían loza, ollas, todo lo importado. De una de esas relojerías salió un señor con un brazo lleno de relojes, y no sé dónde apareció otro con un machete y se lo voló. Varios se agarraron, pues todos querían llevarse el brazo con todos los relojes. Entonces tomé por la Jiménez hacia arriba. Ya habían carros incendiados, el tranvía estaba volcado. Llegué a la iglesia de San Francisco y volví a pasar donde mataron a Gaitán. Vi un montón de gente y había manchas de sangre. Continué hacia la Plaza de Bolívar y no alcancé a llegar. El almacén donde trabajaba ya había saqueado y quedaba también el tía, y lo habían destruido. Me bajé por la calle 15 y subí a un policía. Venía una turba que lo cogió a golpes. No sé si lo mataron. Llegué a la carrera 13 con calle 15, donde quedaba el diario El Siglo. Cuando llegué vi que salía gente, un tipo con la cabeza rota, y me dijeron que no entrara, que todo se estaba incendiando. Había un busto de Laureano Gómez que tiraron al piso. Cogí hacia el sur y enfrente a otra iglesia había un cuartel de la policía en la carrera 13 con calle 13 y 14. Detrás de unos árboles había unos tipos con escopeta dándose bala con los de frente y gritaron: chino pendejo, quédese ahí, de pronto le pega un tiro. Me fui corriendo y llegué a la calle 14. Ahí quedaba el IDEMA. También había gente saqueando y había heridos, se tomaban el trago. Corrí como loco sin saber dónde ir. Me fui donde mi hermana, Ana Silva, y no había nadie allí. Ella vivía entre los barrios San Per Mendoza y Santa Fe, en la carrera 18 con calle 21 o 22. Mueran los asesinos, abajo el presidente, abajo Ospina Pérez, que lo maten. Eso era lo que gritaba la gente. En las caras se veía el terror, y los dueños de los almacenes estaban llorando. Decían que algunos se hicieron matar para evitar que los robaran. En las esquinas habían bandas que esperaban a que los saqueros pasaran para robarlos, y otras personas estaban en los edificios con plata para ver qué cobraban. Contando otros testimonios de personas que vivieron fuera de Bogotá, por ejemplo el Eje Cafetero, cuentan que personas en ese momento entraban a las casas y les preguntaban a las mujeres embarazadas de qué partido político eran. Si contestaban que el partido político contrario, les quitaban el feto y las colgaban. Esto demuestra el sentimentalismo que había en ese tiempo por los partidos políticos y la decepción de todo un país por perder a un líder social. Los siguientes días, aunque continuaban los saqueos, habían cadáveres esparcidos, ya se respiraba algo de calma, sobre todo por el toque de queda decretado. En una de esas, por la carrera 16, pasó un carro negro disparando. Celso se ocultó en un portal y se orinó en los pantalones del susto. El carro se volcó a unos metros más allá, y a los que iban allí los remataron. A las 5 o 6 de la tarde no podría haber nadie en la calle, porque al que estuviera ahí lo bajaban de una sin preguntar, iban donde bala. La gente protestaba ya más clandestinamente. Vi mucho cadáver y gente mutilada. No puedo decir que ayudé a nadie porque nadie se arrimaba. Todos pensábamos corriendo. En la carrera 7 con 21 había un tipo vendiendo leche. Iban a perseguirlo a alguien, y cuando se
oía una bala, todo el mundo se tiraba al piso. Tal vez el lechero no se dio cuenta o se confió y le pegaron sus 3 o 4 tiros. Otro día, llegaron otros conservadores, lo agarraron por el cuello y le contaron varios pedazos. Se le echaron un vaso de cerveza y obligaron a comérselo. Me salvó José, el dueño del café, que me llevó a la parte de atrás y me escondió. Celso se silencia en ese momento y finaliza. Por eso no puedo ver películas, ni de acción ni de gángsters. Podemos ver, gracias al relato de don Celso, de todo lo que vivió con tan solo 13 años, cómo afectó a la gente que vivió en esa época. Ese tipo de violencia y ese tipo de descontrol tras solo perder una esperanza. Y tenemos que reflexionar con esto, que no debemos perder el control al perder nuestros sueños, aunque sea la última esperanza, no debemos perderlos porque terminan afectando a muchísimas personas más.